Amigas y amigos, cambiamos de tema. Vamos a conversar ahora un poco sobre el arte pictórico y específicamente sobre el tema mural. Saludamos a esta hora a Pavel Egues, muralista y pintor ecuatoriano. Pavel, muy buenas noches, bienvenido a la televisión legislativa. ¿De dónde nace esta pasión por pintar, pero sobre los muros? Para comenzar por ahí. Gracias, muy amable. Bueno, la pintura tiene varios soportes, ¿no? Uno de estos es la necesidad de que la pintura no quede en espacios cerrados, no vayan a colecciones exclusivamente privadas e incluso a los museos, sino que la obra de arte pueda estar en contacto con el público, con la ciudadanía de manera mucho más cercana. Entonces, el uso del espacio público hace que históricamente el arte haya buscado estos espacios, estos muros donde poder expresarse. De ahí el muralismo mío nace con un primer mural en el año 82, apenas a 3, 4 años de salir del Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central, y esta trayectoria, digamos, nace también contagiado por el gran muralismo ecuatoriano y también latinoamericano. Recordemos que el muralismo latinoamericano nace con la Revolución Mexicana, da grandes nombres al arte universal como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, y son obras monumentales que contagiaron a toda América Latina. Incluso nuestros grandes pintores tuvieron una cercanía importante con el movimiento muralista mexicano. Por ejemplo, Osvaldo Guayasamín visitó, trabajó en el taller de José Clemente Orozco en México. Desde ahí trajo y se contagió de este gran movimiento muralista latinoamericano. ¿Cuál es el sentido que expresan los pintores cuando están precisamente con sus trazos sobre los murales? ¿Es el sentido social, expresar algún sentimiento desde la ciudadanía? Sí, precisamente un valor del muralismo es la necesidad de que la historia contada en el mural sea una historia para la gente, ¿no? Es decir, no se queda en los círculos de expertos o especialistas, sino que el muralismo es un diálogo con el común, con los ciudadanos, y los temas que aborda el muralismo siempre fueron históricos, sociales, de denuncia, es decir, espacios donde incluso la historia oficial no era contada, sino que se necesitaba estos grandes artistas para que den una nueva visión de la historia. ¿El arte muralista está vinculado con problemas políticos también? Necesariamente con todos los problemas humanos, ¿no? Y uno de esos también los sociales y políticos de América Latina, ¿no? Hay grandes murales sobre el descubrimiento, sobre la conquista, sobre los pueblos mayas en México. Aquí igual grandes muralistas como Osvaldo Guayasamín, Galo Galesio, Eduardo Kingman toparon temas históricos y relacionados a las necesidades de construir un lenguaje de identidad para el Ecuador. Hacerle un poco más sociable, podríamos decirlo. Hacerlo que la historia, que el asumir nuestro pasado sea en un lenguaje artístico expresivo y no solamente en un lenguaje académico, porque recordemos que cuando nace el muralismo mexicano, incluso las poblaciones alfabetas en América Latina eran muy reducidas. O sea, solo ciertas élites contaban la historia. Entonces los artistas tienen la necesidad de reescribir esa historia, de hacerlo con un lenguaje expresivo que lo entienda cualquier persona y que la imagen sea tan poderosa como un gran texto de historia que pueda contar el artista. Ahora bien, Pavel Egues, usted es el autor del mural Grito de la Memoria, el que se encuentra ubicado sobre la Avenida Patria en la Fiscalía General del Estado. ¿Usted ha logrado plasmar precisamente todo este discurso sobre ese mural? Bueno, es mi última obra, se inauguró precisamente el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre del año pasado. Del 2014. Del 2014, y es una necesidad de contar también una parte de la historia del país, que de alguna manera los insumos fueron
los informes de la Comisión de la Verdad. Es decir, cuando la Comisión de la Verdad investiga todos los hechos ocurridos a partir de 1984 hasta recientes, hasta el 2008, hace un informe enorme donde se relatan cientos de casos de violaciones a los derechos humanos. El 60% de esos casos de violaciones a los derechos humanos ocurren en el periodo 84-88. En el gobierno del presidente León Febres Cordero. Aunque más bien allí hay personas que han señalado que durante ese gobierno no han existido denuncias concretas o en el sistema judicial en donde se determine que habrían existido esta violación a los derechos humanos. Bueno, generalmente en un gobierno represivo nunca se dan las denuncias en ese momento, por eso se crean las comisiones de la verdad después de que pasan estos hechos violentos. Recordemos que en América Latina casi todos los países han elaborado comisiones de la verdad que investiguen los casos de violaciones de derechos humanos. El último es el de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, donde recién se va a investigar los casos de violaciones a derechos humanos en la dictadura de Brasil, que fue otra de las dictaduras sangrientas de nuestro continente. Cuando ella formaba parte de un grupo armado igualmente. Sí, precisamente, ella fue una víctima también de la violación de derechos humanos, y el presidente Tabaré Vázquez, electo presidente de Uruguay, ha mencionado que también instalará una comisión de la verdad después del gobierno de Pepe Mujica, que también fue una de las víctimas de ese terrorismo de Estado que generaron las dictaduras del Cono Sur. De alguna manera, en el mural yo cuento esta historia. Un mural tiene momentos en el lenguaje pictórico, es decir, un momento cuento la historia de estas dictaduras sangrientas, otro momento de alguna manera simbolizo esta época 84-88 y también los hechos simbólicos de defensores de los derechos humanos. ¿Por qué colocar, puntualmente, por qué colocar la gráfica o la imagen, la representación más bien de León Febres Cordero junto a estos personajes que estuvieron al frente de dictaduras en los años 70, sobre todo en el Cono Sur? Bueno, un mural no necesariamente todo está junto. Es decir, en un mural yo hablo de momentos, ¿no? Por ejemplo, estamos frente a un mural de Osvaldo Guayasamín aquí en la Asamblea, y obviamente su lectura hay que hacerlo en cada uno de los paneles que desarrolla. En el mural del Grito de la Memoria también sucede lo mismo, es decir, un primer momento es la historia de América Latina, un segundo momento es esta democracia que de alguna manera violó los derechos humanos, y para eso hay un símbolo, una simbología exclusivamente pictórica, estética, es decir, el pintor acude a ciertas formas de contar su expresividad. Y termino el mural resaltando también que en esa defensa de los derechos humanos hubo enormes seres humanos que han dado su vida por defender los derechos humanos. Estamos hablando que este tema de derechos humanos ha costado la vida de miles, de decenas de hombres en América Latina. Tal vez después de la conquista sangrienta española, lo que pasó con las dictaduras en América Latina es algo terriblemente doloroso. Fueron miles de desaparecidos, torturados. Las dictaduras fueron absolutamente sangrientas. Y el Plan Cóndor, de alguna manera, se extendió hasta años donde incluso gobiernos democráticos utilizaron también los mismos mecanismos de esas dictaduras. Entonces, lo importante es que en ese mural, el Grito de la Memoria, personajes como Pedro Restrepo, ¿no? Padre de los hermanos Restrepo, que incluso fue muy emotivo que en el aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo, la gente de Quito vaya al mural a dejar flores en homenaje a los hermanos Restrepo,
Y eso fue una cosa simbólica muy importante para una obra de arte, es decir, donde esa obra ya está justificando su existencia, es decir, hay un sitio en Quito donde se puede recordar a los desaparecidos, a los torturados en América Latina y en el Ecuador. ¿Tiene un significado tal vez político más allá de artístico el haber precisamente elaborado este mural sobre la pared ubicada en la Fiscalía General del Estado? Tiene, obviamente, todo el arte tiene sentidos estéticos, también políticos, cuando topas temas fundamentales para la sociedad. Y además, recordemos que en ese sitio funcionó la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Donde también yo creo que los Estados Unidos tienen muchísima responsabilidad en auspiciar las dictaduras, las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y los Estados Unidos de alguna manera han marcado también un momento triste para la historia de América Latina al auspiciar tantas dictaduras sangrientas que ocurrieron especialmente en el Cono Sur, en América Latina. Pavel Egues, ¿estaría dispuesto a pintar nuevamente este cuadro en otro sitio de la ciudad o tal vez en otro país si así se lo piden? Bueno, para mí el tema de los derechos humanos siempre ha sido una constante. Recordemos que yo, a partir del 99, creo una serie que se llama El Grito de los Excluidos, donde es un acompañamiento también simbólico sobre la lucha de los movimientos sociales. Yo tengo una raíz que no la puedo negar, es decir, yo soy parte de esa pintura que tiene relación con el movimiento social en América Latina. Esa raíz yo creo que la heredamos los pintores con Picasso cuando él toma posiciones absolutamente políticas frente al franquismo, frente a la denuncia del franquismo, el Guernica, pero además no solo pintar el Guernica, sino que Picasso se vuelve en muchos años un gran activista de los derechos humanos y le hizo pasear al Guernica por medio mundo, denunciando las violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Franco. Y además España hasta ahora no construye la Comisión de la Verdad para sancionar y ver en la memoria qué pasó con los miles de desaparecidos y muertos por el franquismo. Pero también soy parte de un movimiento muralista ecuatoriano que también tiene honda raíz social. Yo vengo a la Asamblea Nacional a los años y he recordado al entrar que trabajé este mural en el equipo del maestro Osvaldo Guayasamín. ¿Usted se refiere al mural que se encuentra en el Pleno de la Asamblea Nacional, precisamente? Sí, ese mural del Pleno fue un trabajo que Guayasamín lo asumió en pocos meses antes de la posesión del presidente Rodrigo Borja y fui parte de ese equipo, ¿no? En el año 88. En el año 88. Recuerdo con mucho cariño, ¿no? También ese aporte que Osvaldo Guayasamín dio al país, yo creo que es uno de los grandes pintores del siglo XX, pero también nos dejó un legado importante a los artistas que estuvimos cercanos a él. Es decir, ahí lo podemos ver precisamente en imágenes. Sí, tener una conducta especialmente que el arte esté muy ligada al pensamiento social de América Latina, a ese pensamiento libertario que nos dieron grandes nombres en la cultura de América Latina. También se puede leer entonces por separado todo el mural que lo pintó conjuntamente con usted Osvaldo Guayasamín acá en el Pleno de la Asamblea Nacional como lo vemos ahora. Claro que sí, este mural precisamente recoge momentos muy importantes para la historia del país, ¿no? Yo recuerdo que el boceto de Osvaldo Guayasamín lo trabajó muy dedicadamente, ¿no? Escogiendo muy cuidadosamente los personajes, los momentos que marcan una historia contada en un muro, pero una historia que tiene miles de años, ¿no? Porque recordemos que el país, contar la historia del país, contar su tragedia, sus dramas y también cómo se gesta este Estado-nación, desde la posición de un pintor, tiene que tener mucha síntesis y mucha capacidad de sintetizar eso. Yo creo que Guayasamín nos legó un gran mural en este espacio que además es espacio de la democracia ecuatoriana.
Muy bien. Finalmente, Pavel, ¿se encuentra elaborando obras? Sí, tengo preocupaciones siempre, o sea, salgo del grito de la memoria y tengo una terrible indignación con los temas de México, por ejemplo. Derechos humanos, el tema de los derechos humanos, lo de Ayotzinapa, lo de los estudiantes, me parece que a todo latinoamericano nos conmueve, y especialmente a artistas que estamos vinculados con el tema. Entonces estoy trabajando alguna obra sobre Ayotzinapa para México. En ese sentido. Así es. ¿Podremos esperarla para este 2015? Sí, a veces las obras demoran más, pero estamos trabajando en eso. Muy bien, agradecemos entonces la presencia de Pavel Egues, pintor y muralista ecuatoriano. Gracias por estar, Pavel, con nosotros Gracias a ustedes. acá en la Televisión Legislativa. Nos vamos a un corte comercial, amigas y amigos.